Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que se conectan a esta hora en este Zoom de los días jueves. Hoy vamos a ver un tema muy lindo. Hechos capítulo 5, versículo del 17 al 42. Ante todo, quiero pasar primero quiero pasar saludando a los hermanos que están viendo la transmisión. A Frank Koch, a Marisol Mora, Mía Teresa, Virginia Bonifacini, Marisol Mora. Y en este lado tenemos a Robert Cabrera allá en Colombia, Junior Osorio en Venezuela. Un abrazo a todos nuestros hermanos venezolanos. A Marta Rosas también, Gabriel Pereira, Vanessa Rossi, tenemos a Silvia Rojas, María Antonieta Hernández. Un abrazo a toda esa gente linda allá en República Dominicana. Luis Martínez, nuestro hermano, batallando allá por Venezuela, por el lado de Venezuela. Hilda Ramírez, tenemos a Omaira Bruno del lado de New Jersey. Un abrazo a la distancia, estamos lejísimos, no estamos cerca. Alejandro Núñez, Roberto Chavarria, Milagro Gutiérrez allá en Perú, nuestro hermano Sebastián Céspedes allá en Verazategui, Argentina. John García también, no sé dónde está John García, pero le mando un abrazo a la distancia. Ante todo, ¿me escuchan? Perfecto. En el libro de Apocalipsis 11 menciona claramente sobre los dos testigos. Le hago una pregunta, vamos a ver a Vanessa Rossi. ¿Cómo está Vanessa, mi hermana? ¿Usted trajo sus dos testigos? Lo paso a mostrar, mis dos testigos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Gloria a Dios, excelente. Ustedes estudian, eso es muy bueno. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Bueno, ante todo, quiero pasar a nuestro hermano Gabriel para que nos regale la oración de esta noche. Bienvenido. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar inclinando nuestros rostros y vamos a pedirle, Señor, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Te damos gracias por esta noche, por este momento que estamos apartando, Señor, para poder escuchar, estudiar tu palabra, Señor. Te damos gracias por este privilegio que tenemos en este momento, Señor. Te pedimos que estés dando la iluminación, Señor, a nuestro hermano David para que nos puedas compartir lo que tienes preparado para nosotros. Señor, habla a nuestros corazones, atesora tu palabra en nosotros para que podamos ponerlas por práctica, Señor. Bendito Padre Todopoderoso, te damos gracias por este privilegio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Amén, amén. Mi hermano Junior, nos regalas por favor la lectura, Hechos capítulo 5. Todos ustedes que están presentes y los que están viendo la transmisión, por favor acompáñenos. Hechos capítulo 5, versículo del 17 al 42. Quiero pasar también saludando a doña Fabiola Cortés, madre de nuestro hermano, amigo y pastor Edgar Escobar. Un abrazo grande a la distancia. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sacerdote y que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dijo esta noticia: he aquí los varones que estáis en la cárcel
están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamaron a los apóstoles después de azotarlo. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Amén, amén. En el nombre del Señor vamos a empezar. Bueno, mis hermanos, empezamos por el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Cuando hablamos de sumo sacerdote, este título podría referirse a Anás. Lo vemos en el capítulo 4, versículo 6. Quien estaba en ese momento con la secta de los saduceos. Se llenaron de envidia. La palabra griega significa hervir. Por tanto, el contexto nos debe indicar que se trata de celo o los celos. Esto demuestra la verdadera motivación de los líderes religiosos, los celos. Observemos en el Evangelio de Lucas, los principales enemigos de Jesús eran los fariseos, pero en Hechos de los Apóstoles, los principales enemigos de sus seguidores son los saduceos. Lucas usa el verbo llenar, que ya lo habíamos visto en clase pasada, en una variedad de formas para mostrar lo que caracteriza o describe a una persona o entidad personificada. Lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. Tenemos la palabra pleró. Esto es hacer repleto, es decir, literalmente atiborrar. Permítame. Ahí está. Hacer repleto, es decir, literalmente atiborrar una red o rellenar algo, un espacio, proveer, difundir, influencia, satisfacer, ejercer, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo, Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Seguimos. Lucas usa el verbo llenar en una variedad de formas para mostrar lo que caracteriza o describe a una persona o entidad personificada.
Juan el Bautista, incluso antes de su nacimiento, tenemos en Lucas 1:15. Isabel quedó llena del Espíritu Santo en Lucas 1:41. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo en Lucas 1:61. En la sinagoga todos los que oyeron a Jesús hablar se llenaron también de ira. Ojo, escuchen la palabra llenar. Lucas 4:28. Los de la casa donde el paralítico fue bajado por el techo se llenaron de temor. Lucas 5:26. Fariseos y los escribas que viajan con Jesús en día de reposo se llenaron de ira. Lucas 6:11. Quienes estaban en el aposento alto el día de Pentecostés fueron llenos, pleró la palabra, del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Los que habían oído hablar a Pedro en el templo se llenaron de asombro. Hechos 3:10. Pedro, hablando ante el Sanedrín, estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos 4:8. Todos en el aposento alto se llenaron con el Espíritu Santo. Hechos 4:31. Satanás llenó los corazones de Ananías y Zafira. Hechos 5:3. Pedro y Juan ante el Sanedrín habló nuevamente y estos se llenaron de envidia. Hechos 5:17. Jerusalén se llenó del Evangelio. Hechos 5:28. Él llenó del Espíritu y de sabiduría 7. Hechos 6:3. Esteban estuvo lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 6:5 y 7:55. Ustedes recuerdan que empezó a predicarles y estaba en presencia de Saulo de Tarso. Y fue el primer mártir que murió pues a base a punta de rocas, ¿no? Lo apedrearon. Pablo predica lleno del Espíritu Santo en Hechos 13:9. Los judíos en la multitud ante la que Pablo predicó se llenaron de envidia. Hechos 13:45. Más adelante veremos esto cuando lleguemos al capítulo 13. Los discípulos estaban constantemente llenos con alegría y del Espíritu Santo. Hechos 13:52. Éfeso se llenó de confusión. Hechos 19:29. Estos son los textos donde se menciona la palabra llenar o pleró en el original griego. Retomamos, versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Versículo 19. Mas un ángel del Señor, atento con esto, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis. Esta persona no debe confundirse con el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Hay una diferencia entre el ángel de Jehová y un ángel de Jehová. Cuando nosotros vemos en las escrituras un ángel de Jehová, o sea, tenemos esta palabra que es un artículo indeterminado, nosotros vamos a entender que está hablando de cualquier ángel de Jehová, un ángel de Jehová. Pero cuando vemos el ángel de Jehová, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Espérate, hermano David. El ángel de Jehová, ¿cómo es eso? Sí, en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo estuvo con los judíos cuando cruzaron por el medio del mar, se abrió todo eso. Lo que pasa es que ellos veían a Jehová. Más adelante, cuando veamos el libro de Romanos, cuando veamos Corintios, también vamos a entender, ahí vamos a ver que la roca, o cuando habla la roca, el apóstol Pablo, y hace referencia de qué es lo que pasó con sus padres mientras cruzaron el mar y fueron alimentados en el desierto por el maná que caía del cielo, y que la roca los seguía, y la roca era Cristo. Estas apariciones de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, teológicamente lo llamamos como teofanías o cristofanías. Más adelante tocaremos de ese tema. Si ustedes quieren referencia, un ángel de Jehová puede ser Génesis 18:2. Cuando Abraham vio a los 3 ángeles que le traían la noticia de que Sara o Sarai iba a tener un bebé, un hijo, el hijo de la promesa.
Y cuando se refiere al ángel de Jehová, podemos ver en Génesis capítulo 16, versículo del 7 al 13, a Agar, la mujer, la esposa de Abraham, junto a no la esposa, la criada. Ella estaba en una fuente de agua en el desierto, y ahí se le aparece el mismísimo Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo en forma de ángel, y le menciona y le dice que se someta a su patrona y que regrese, etcétera, etcétera. Eso cuando veamos el libro de Éxodo, cuando veamos el Pentateuco, los 5 primeros libros, ahí vamos a hacer énfasis de este tema para no desviarnos. Mas un ángel, versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El Evangelio, Filipenses 2:16 y 1 de Juan 1, del 1 al 4. De eso está hablando. Jesucristo vino a este mundo para proveer vida eterna y abundante a personas que estaban muertas en su espíritu, muertas en delitos y pecados. Juan 1:4, Juan 11:25, 1 de Juan 5:20 como referencia. Cuando hablamos del mensaje de vida, esto caracteriza acertadamente el Evangelio, dado que solo Jesús tiene palabras de vida. No Buda, no Mahoma, no Alá, no el Mesías Yahshua o Yeshua que se inventaron los legalistas judaizantes. Está hablando de Jesús el Curios, el Señor. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Observemos que por el hecho de haber sido liberado de manera sobrenatural, esto no implica que no fuesen encarcelados. Aún la provisión divina no significa que todas las dificultades sean superadas o eliminadas en el ministerio. Romanos 8:17, por ejemplo. Veamos qué dice. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Recordamos Gálatas 2:20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, versículo 23, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando habla de los guardias, esto es un participio perfecto pasivo. La idea era que las puertas de la cárcel estaban resguardadas y seguras con los guardias de seguridad, que está en participio perfecto activo. Pero nótese que los presos se habían ido. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendrían a parar aquello. Claro, se quedaron perplejos o asombrados. Lucas usa el término varias veces. Es un intensificador para la palabra griega aporeo. Lucas 24:24 vemos esto. Su significado básico es la duda, la incertidumbre. Otra palabra que podemos usar es la perplejidad. Se quedaron perplejos, atónitos. No sabían ni qué decir. ¿En qué terminará todo aquello? La forma gramatical de la frase es una frase incompleta. Es una oración condicional de cuarta clase. Además de un aoristo medio de ponente optativo.
la cual expresa, como había mencionado, perplejidad. Lucas capítulo 1 del 61 al 62 y Lucas 3:15. Versículo 25. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñando al pueblo. Imagínense la cara de asombro al escuchar esto, porque daban por hecho de que seguían presos, encarcelados. Es exactamente lo que todo cristiano haría aun cuando lo llegan a meter en la cárcel. Ojo, cuidado, no estoy promoviendo que el cristiano haga cosas chuecas o cosas malas para que lo metan en la cárcel y estando dentro de la cárcel decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por favor, no estoy promoviendo eso. Es exactamente lo que todo cristiano haría cuando lo llegan a meter preso por causa del evangelio. Es importante que lo aclare. O porque esté enfermo o en una situación extrema. ¿Qué es lo que debe hacer el cristiano? Predicar la verdad, predicar la palabra de Dios. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Miren cómo ya los apóstoles iban ganando hasta cierto punto reputación, fama, dirían otras personas, reputación. Temían ser apedreados por la gente, por el populacho, por el pueblo. Esto evidencia la popularidad de la iglesia primitiva y el fuerte y constante celo de los líderes judíos. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis? Atentos. En ese nombre, como pregunta, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Parece que el Sanedrín había olvidado la fuerte declaración que sus adeptos habían hecho ante Pilato, en el sentido de que la responsabilidad por la muerte de Jesús recaería sobre ellos y sobre sus hijos. Mateo 27:25 lo corrobora. Cuando ellos dijeron en ese nombre, se evidencia el desprecio de los líderes judíos. Nunca mencionaban el nombre de Jesús. Aún en el Talmud le llaman tal y tal. Sugiero estudiar fuertemente qué pasó en el concilio judío de Jamnia. Adicionalmente los invito a ver el video ¿Cambiaron el Antiguo Testamento los protestantes? Lo pueden encontrar en el canal de Biblia Libre. Suscríbanse, compartan, denle like. Hacemos nosotros una pregunta en este momento. Si nosotros vamos a Israel y nosotros caemos por misericordia de Dios, tenemos la oportunidad de viajar para allá y vamos a predicar el evangelio de salvación, vamos a predicar de Cristo Jesús el Señor. Pregunto, ¿ustedes creen que aceptan al Señor Jesucristo por ese lado en ese lado del mundo? Hermano Gabriel, ¿qué opina usted? Es una buena pregunta. Mira, el Señor, si lo va a llamar y esa persona está predestinada, no importa el lugar del mundo donde se encuentre. Seguramente el llamado va a ser en su momento y la persona va a responder. Amén. No es normal, pero es común que si cualquiera de nosotros nos vamos a predicar por ese lado del mundo, específicamente en Israel,
en cualquier parte de Israel, vamos a predicar de Cristo Jesús, nos van a apedrear. Nos van a apedrear. Para que ustedes vean, cuando me toca a veces predicar de Cristo Jesús, de este lado del mundo, aquí en Elmwood Park, New Jersey, yo vivo en un barrio judío, y sí, tengo que aceptarlo, y no me da vergüenza. Se ríen de mí. Pero la Escritura dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Nosotros no convencemos de pecado a nadie. Es solamente Dios, mediante su Santo Espíritu, quien los va a traer de muerte a vida, si están escogidos para salvación. Echarnos la culpa o la sangre de este hombre sobre nosotros. Pedro y Juan continuaban afirmando que los líderes judíos maquinaron la muerte de Jesús. Esta fue también, por cierto, la acusación de Esteban. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario, o debe, es la palabra dei en su original, que establece una necesidad moral. Así se demuestra la obligación de los apóstoles de predicar la verdad, pese a las consecuencias. El Dios de nuestros antepasados, los creyentes afirmaban las verdades espirituales heredadas como descendientes del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Romanos 2:28 y 29 y Gálatas 6:16 corroboran. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Ustedes recuerdan que en 3 o 4 clases anteriores hablamos de ese término griego. Vimos la diferencia entre anastasis y egeiro. Una cosa es levantarse por su propio pie, por su propia voluntad, y la otra es ser levantado. Por cierto, Lázaro no se levantó solo. Tuvo que intervenir nuestro Señor. El Nuevo Testamento afirma que el Padre levantó al Hijo, Hechos 2:24 y 32, Romanos 6:4 y 9, para confirmar la verdad de la vida y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Este es un aspecto importantísimo de la querigma, 1 Corintios 15. También hay que señalar que el Nuevo Testamento afirma que el Hijo y el Espíritu participaron en este gran evento, afirmado en el Hijo, Juan 2 del 19 al 22, y el Espíritu en Romanos 8:11. Versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Recordamos Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Estamos hablando, para entrar en contexto, de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo exaltó, o sea, lo puso a su mano derecha. El término sublime se traduce en Juan 3:14 como levantado y en Filipenses 2:9 como muy exaltado. La cruz de Cristo significa la exaltación y el triunfo. El modismo antropomórfico mano derecha o la mano derecha era una metáfora del poder y autoridad que alguien podía tener. Cuando hablamos del príncipe, este versículo clara y específicamente afirma el carácter mesiánico de Jesús. El mismo término fue usado por Jesús en el capítulo 3, versículo 15, donde se puede traducir como autor. También puede significar jefe, dirigente o príncipe. Además se usaba para el fundador de una escuela o el jefe de la familia. El término Salvador fue usado en el siglo I después de Cristo en el mundo greco-romano para el César. Él afirmaba ser, por cierto, el César afirmaba ser el salvador de su cultura y la paz.
La palabra curios o señor era otro término que acuérdense que César no es que es un nombre, sino era un título, o perdón, como un cargo, un título. Ellos reclamaban para sí, pero que también los cristianos usaban exclusivamente ¿para quién? Para Jesús nuestro Señor. La palabra Salvador fue utilizado en el Antiguo Testamento para Yahweh o Jehová. Veamos Samuel 22:3, Salmo 106:21. Los escritores neotestamentarios a menudo afirman la deidad de Jesús al atribuirle títulos propios del Dios del Antiguo Testamento. Los títulos de Yahweh, miremos cómo lo hace Pablo en su carta a Tito 1:3, Dios nuestro Salvador. 1:4, Cristo Jesús nuestro Salvador. 2:10, Dios nuestro Salvador. 2:13, nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. 3:4, Dios nuestro Salvador. 3:6, Jesucristo nuestro Salvador, para que le diera a Israel arrepentimiento. Esto demuestra también parte del propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en Lucas 24:47. Por lo general es uno de los requisitos del nuevo pacto para quienes escuchan el mensaje de salvación. Marcos 1:15. Regresamos al versículo 32, pero antes quiero mandar un saludo a la distancia a nuestra hermana Ana Patricia Grullón, allá en Connecticut. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Cada creyente recibe al Espíritu Santo tan pronto es salvado. Y ojo, recordamos que cuando una persona empieza a creer, es porque ya estaba considerado. Recordamos que Efesios 2:8-9 menciona que la salvación es únicamente por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. El libro de Santiago dice: la fe sin obras es muerta, pero ahí como que no cuadra. No es que se contradice Santiago, el apóstol Santiago no se contradice con Pablo cuando mencionó en Efesios que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo resolvemos eso? Pues las obras que el cristiano hace habiendo nacido de nuevo es la consecuencia de la presencia del Espíritu Santo morando en la vida del cristiano como creyente. Porque si no ha nacido de nuevo, ¿qué va a pasar con sus obras? Son simplemente actos de religiosidad. Isaías 64:6 lo corrobora, que dice que son nuestras obras como trapos de inmundicia ante la presencia del Padre Celestial. De hecho, Isaías menciona que Él es santo, santo, santo 3 veces. Pero también en el libro de Isaías 64 menciona que en Cristo Jesús nuestras obras suben al Padre como olor fragante. Esas son las obras. Pretender hacer obras en la carne sin haber nacido nuevo en Cristo Jesús, intentando guardar un día que fue dado a los judíos en el Antiguo Testamento, intentando circuncidarse, intentando no comer carne de cerdo, intentando abstenerse de alimentos, ciertamente vamos a caer en maldición. Gálatas 3:10. Les recomiendo, bueno, vamos a verlo más adelante, el libro de Gálatas. Gálatas y Romanos es una cachetada a todas estas sectas judaizantes, que por cierto oramos por ellos, porque están en tremenda confusión doctrinal. Seguimos. En Hechos, Pedro varias veces se refiere a que los apóstoles y los discípulos son testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y por ahí recordamos que ese era uno de los requisitos para poder haber sido apóstol. Haber sido testigo de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La mayoría, por no decir todos, los autoproclamados apóstoles en este tiempo, ninguno ha sido testigo de la resurrección de nuestro Señor.
En este contexto añade al Espíritu Santo como testigo. Esta es una manera de afirmar la necesidad de 2 testigos para confirmar el asunto de Deuteronomio 17:6. Miren cómo cuadra el tema de los 2 testigos en otros textos bíblicos. En este caso en Apocalipsis, cuando recién empezamos, yo pregunté si ustedes trajeron sus 2 testigos. La hermana Vanessa mencionó que sí había traído sus 2 testigos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando sigamos viendo los videos de los domingos, empezó una nueva serie, nuestro hermano Edgar, el tema escatológico. Les recomiendo no se pierdan esa bendición de ver estos videos. ¿Por qué? Porque, y eso sí, por favor, si van a ver el video, tengan su Biblia a la mano, tengan su cuadernito de apuntes, tengan a la mano sus preguntas. Si tienen alguna duda, info@biblialibre.org. Y por cierto, del video próximo, ahí van a salir las preguntas para el seminario que se está dando de escatología. Las personas que no saben del seminario, por favor, pueden escribirnos a info@biblialibre.org. Sigamos. ¿A quienes le obedecen? La obediencia es una consecuencia, como lo había mencionado, del haber nacido de nuevo. Obedecer al creer el Evangelio de nuestro Señor. Debemos continuar en obediencia para gozar los frutos. Marcos capítulo 7, versículo del 24 al 27. El raro término obedecer. Peitomai más arché. Eso lo vemos en Tito 3:1. Las personas que tienen acceso al internet pueden consultar la Biblia interlineal en el Nuevo Testamento. Ahí ustedes pongan Biblia interlineal, Nuevo Testamento, y ponen Tito 3:1 y estos términos como peitomai más arché, que se usan en los versículos 29 y 32. Era una mezcla de los términos gobernar, o sea, arché, y obedecer, peitomai. Seguimos. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Repito, ellos, oyendo esto, ¿qué? El mensaje, pues, de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de salvación. Se enfurecían y querían matarlos. Es exactamente lo que va a pasar con nosotros. Si usted va a predicar la palabra que predicaba nuestro Señor Jesucristo, usted va a tener exactamente los mismos enemigos que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Exactamente los mismos. Y adiciono algo. Y los enemigos que tiene en este momento. El día sábado hay una entrevista con nuestro hermano Will Graham. Se lo recomiendo al mediodía. Vamos a hablar del impacto de la cruz y los enemigos de la cruz. No se lo pierdan. Como su abuelo, el prominente rabino Hillel, Gamaliel fue el rabino más conocido de su tiempo y encabezó la facción liberal de los fariseos. Su estudiante más famoso fue el apóstol Pablo. Término literalmente significa cortar con una sierra, cuando estamos hablando de que se enfurecían, querían matarlo, o rechinar los dientes. El mismo término se aplica de la misma forma en el capítulo 7, versículo 54, donde se añade la frase le partió el corazón, para expresar su pleno sentido metafórico. Este término fuerte, es decir, diapro en el original griego, tiene un significado similar en el capítulo 2, versículo 37. Cuando habla de querían matarlo, es un indicativo imperfecto medio, lo que implica que a partir de ese momento trataron de matarlos. O también significa que se trataba de un plan permanente y del deseo en sí de matarlos. Por el conocimiento que tenemos del crecimiento de la iglesia primitiva, de los hechos, el primero es el más adecuado. Señala que los saduceos expresaron su ira y su intención asesina. Es muy posible que los fariseos
y esto incluye a Gamaliel, viese la iglesia primitiva como una espina útil para luchar contra el rechazo de los saduceos a la resurrección en general. Los fariseos no captaban la resurrección de Jesús, o bueno, no lo entendían, sino que afirmaban el concepto de la resurrección tras una vida futura con Dios. Lo sorprendente para los creyentes estudiosos es que los líderes religiosos hayan podido planear el asesinato de nuestro Señor. Recordamos que los saduceos cumplían a cabalidad los escritos de Moisés, donde se ordena que un blasfemo debería ser lapidado hasta la muerte. En la opinión de estos líderes, actuaban en nombre de Dios y de conformidad a su palabra. Esto lo vemos en Levítico capítulo 24, versículo del 10 al 16. Regresamos, versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Un fariseo, y esto significaba, primero, ser apartado. Un grupo se desarrolló durante el periodo de los macabeos. Es el punto de vista de mayor aceptación. Segundo, dividir es otro significado de la misma raíz de la palabra hebrea. Algunos dicen que significa un intérprete o intérprete de la ley. Segunda de Timoteo 2:15. Tercero, persa es otro significado de la misma raíz aramea. Algunas de las doctrinas de los fariseos tienen mucho en común con el dualismo zoroastrismo persa. No quiero entrar ya en profundidad con este tema para no desviarnos de lo que estamos leyendo. Lo que sí les menciono es que Gamaliel significa Dios es mi galardonador. Era conocido como el anciano o Gamaliel I, para diferenciarlo de su pariente, quien también era muy activo dentro del liderazgo judío. Imagínense que era una persona muy influyente. La tradición dice que era nieto de Helel, o Helel, y otra leyenda señala que tenía parentesco con la familia real de Herodes. Imagínense. Versículo 35. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Versículo 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. A lo largo de la historia siempre han querido matar a los cristianos por el mensaje que se presenta, porque hablamos de nuestro Señor. Mataron a todos los que pudieron. Ustedes recuerdan la época de los mártires, cuando fueron al Coliseo, donde fueron devorados por los leones. Pueden haber matado a todos y seguirán matando cristianos hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Seguirán matando. En algún momento quizás nos maten a nosotros. Hermano Junior, deberíamos tener miedo si el día de mañana nos echan mano contra nuestra humanidad. Deberíamos tener miedo como cristianos. Cuéntenos, hermano Junior. Bueno, hermano, yo creo que hablando desde el punto de vista humano, el único temor es a sentir un dolor físico, pero es un temor momentáneo. Pero para los que confiamos en el Señor, sabemos que, o sea, para la gloria del Señor vamos a morir. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ya sea que muramos o vivamos, va a ser para glorificar al Señor. Así que no hay que temer. Amén, amén. Adicionalmente, recordamos Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo.
en algún pasado, cuando ni siquiera conocía al Señor, yo quise ser muchas cosas en la vida. Hasta cantante. Imagínense. Cuando no conocía al Señor. Pero cuando el Señor ya nos trae de muerte a vida, ya esta vida no nos pertenece. Él pagó por nuestras vidas y a un precio caro. A precio de sangre. Y no cualquier sangre. Es el precio de su sangre. Entonces ya esta vida no nos pertenece. Estamos en sus manos. Hoy estamos, mañana no sabemos. Ese es el contexto de con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta vida no es nuestra. Sigamos. Versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Como les estaba comentando, pueden haber matado a todos los cristianos que pudieron y van a seguir matando cristianos. ¿Cuál es el detalle? Que pueden matar al mensajero, pero no van a matar el mensaje. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Pueden matar a cualquiera de nosotros, pero su palabra, hoy estamos nosotros predicando. El día de mañana quizás no estemos, pero habrán otros hermanos que predicarán y seguirán llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El fundador de los celotes, que dirigió otra sublevación en Palestina a comienzos del siglo I. Los celotes eran un partido de los judíos que se caracterizaba por su nacionalismo fanático y su creencia en que se requería de acción radical para derrocar al poder romano en Palestina. Alcanzaron a levantarse con armas en contra de Roma en los días del censo. Uno que fue ordenado entre el año 6 y 7 después de Cristo por Cirenio, gobernador de Siria. Lo podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 2. De hecho, Judas era parte de los celotes. Versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Se desvanecerá. La frase tiene dos imperativos aroístos. Apistemi, que significa separarse o alejarse. Y la otra frase es apiema, que es enviar lejos o despedir. Es una oración condicional de tercera clase que expresa una acción de potencia. Ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Mire lo que le decía Gamaliel. Debemos recordar que estos líderes religiosos piensan que actuar a favor de Dios. Ustedes recuerdan cuando Saulo de Tarso iba pues camino a Damasco y de repente cae a tierra. No podemos decir que se cayó del caballo, porque eso no está escrito en la escritura, pero hay personas que alegan que eso es así. Pudo haber sido un camello, pero cuando cae a tierra, eso sí lo dice, se encuentra con nuestro Señor. ¿Por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Imagínense. Es una terrible afirmación por el mero hecho de que Gamaliel hable de la posibilidad de que sean sinceros aún estando equivocados. Y como referencia tengan ahí este texto, Hechos capítulo 11 versículo 17. Más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 11. Regresamos, versículo 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Versículo 40.
y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, era inevitable, lo iban a azotar. Los hijos de Satanás, leer Juan 8:44 para mejor entendimiento. Los hijos de Satanás siempre van a odiar la palabra de nuestro Señor. Siempre van a odiar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros tenemos siempre esa resistencia. Les voy a poner un texto que por favor quiero que lo lean. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 6. Aquí les va otra de la guerra espiritual, otra parte de la guerra espiritual. Nuestro hermano Sebastián hizo una exposición lindísima con nuestro hermano Dani Mejías sobre la guerra espiritual. Y la primera parte que mencionó él fue algo tan cierto. La primera guerra empieza por nosotros mismos, por nuestra propia concupiscencia, internamente. Pablo decía: ¿quién me librará miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo pecador? Y la otra parte la vemos en 2 Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 6. Y lo pongo en pantalla para nuestros hermanos que están siguiendo esta transmisión. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando, miren que no dice derribando espíritus, atando demonios, echando demonios de las personas que botan espuma y se revuelcan en el piso, en todas estas sectas y denominaciones donde todo el mundo convulsiona, menos el camarógrafo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahí tenemos la segunda parte de una guerra espiritual. No, pero es que en este movimiento Dios es bueno y también nos aceptan a nosotros. No importa que llevemos aquí pegados una escarapela, una estampilla del arco iris, y yo tengo mi pareja y mi pareja es del mismo sexo. Derribamos todos esos argumentos. Es que Dios es amor, Dios nos acepta. Bueno, si usted piensa así, le invito a que lean en las escrituras qué pasó exactamente con Sodoma y Gomorra. ¿Cómo derribamos estos argumentos? ¿Cómo combatimos la mentira con la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. ¿Y dónde lo encontramos? En las escrituras lo encontramos. Seguimos, mis hermanos, para que no se nos haga tarde. Nuevamente citamos versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Ajá, aquí sí lo nombra. En el nombre de Jesús. Miren que no dice, al menos en los escritos, los originales, no dicen el nombre de Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, y todos estos que se han inventado, ¿no? Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mateo capítulo 5 versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, está hablando nuestro Señor, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Que vamos a ser vituperados, por supuesto.
que se va a levantar muchas denominaciones inventando un Cristo, idolatrando a un Cristo que se han inventado. Claro que sí. Esos son los argumentos que tenemos que derribar con la palabra, mis hermanos queridos, con la palabra, con la verdad. Es que Dios nos dio poder, Hechos 1:8, y recibiréis poder. Mi hermano, el único poder que tenemos es para pecar. Nosotros no tenemos poderes para doblar cucharas con la mente. Como dicen en Argentina, bájense del caballo. Tenemos que leer el contexto. Eso fue dado a los apóstoles. Y esa autoridad o exousia fue extendida al grupo de los 70. Por favor. Regresamos. Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es exactamente lo que debemos hacer o seguir haciendo, ya que la Biblia dice que estamos en tiempos difíciles. No podemos perder el tiempo en cosas no provechosas ni en intentar batallar con sectarios que se quedaron en el Antiguo Testamento. Mi hermano querido, usted que está viendo esta transmisión, usted no va a convencer de pecado a un sectario. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. No es que no tenga el Espíritu Santo poder para traer de muerte a vida a alguien que ya está considerado para salvación, tarde o temprano. Y esto que voy a mencionar, por favor, porque por ahí están estos videos de estos youtubers que menciona que la salvación es solamente por gracia. No hay absolutamente que... Hasta ahí va bien. No hay absolutamente nada que podamos hacer para lograr la salvación. Hasta ahí, lindo, perfecto, gloria a Dios, aleluya. Pero sí podemos hacer cosas para perderla. Y entonces, tengamos mucho cuidado con ese tipo de videos. Tenemos que predicar la verdad. Miren cómo por predicar el evangelio, estos dos apóstoles sufrieron azotes. No he hablado de la muerte de ellos, por si acaso. Todavía no. Ya más adelante hablaremos de cómo murieron los apóstoles. Tenemos que predicar la verdad, aunque nos cueste vituperios, aunque nos cueste lágrimas. Estamos predicando al Cristo vivo, al Señor, al que pagó por nuestras vidas. Segunda de Timoteo, termino con esto. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo del 14 al 16. Un saludo para mi hermano Jorge Chávez, allá en Knoxville, Estados Unidos. No sé quién la quiera leer. Hermano Junior. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo del 14 al 16. Recuerdes esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Voy a repetirlo yo, por favor, si me lo permiten. Recuérdales esto. Miren cómo Pablo hablándole al joven Timoteo. Recuérdales esto. Es más o menos como que para mí es importantísimo que les haga saber esto. Recuérdales. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Eso incluye también la psicología que ha entrado en las iglesias, aparte de los actos de chamanería y brujería. Vamos a sacar los demonios, o todos estos psicólogos ahora que han entrado en las iglesias, que se está poniendo muy de moda para ellos. Mis hermanos queridos, procuremos presentarnos ante Dios aprobado en Cristo Jesús. Que sea su palabra la que hable, que no sea nuestro yo pienso, a lo mejor, tal vez, quizá yo creo que la salvación es por gracia, pero hay cosas que se pueden hacer para perderla. Eso no es correcto, mis hermanos. Presentémonos aprobados ante el Señor, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Que nos va a costar lágrimas? Claro que nos va a costar lágrimas. Muchos quizás hasta les pueda costar el trabajo. A otros quizás les costarán la vida. Oramos por los hermanos que están predicando en todos estos países que son conflictivos. Oramos por nuestros hermanos que están en Venezuela, que están predicando pese a las limitaciones de infraestructura. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos queridos, por favor. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, te damos muchísimas gracias por haber permitido que se predique tu palabra esta noche. Padre Santo, sabemos nosotros que estamos en tiempos muy difíciles y que pese a eso nosotros no podemos dejar de predicar la verdad. La verdad no es relativa. La verdad es una sola y esa verdad es Cristo Jesús, Señor nuestro. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que tu Santo Espíritu siempre nos esté recordando todas las palabras y todos los textos y los capítulos que estudiamos con nuestros hermanos para poder enseñar y para poder predicar a todas las personas en esta tierra. Estamos de paso. Nosotros no nos amoldamos a esta tierra. Estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Pronto nos veremos cara a cara. Sabemos que nuestro Señor ya viene. Estamos en días muy difíciles. Pero tu palabra dice claramente que cuando veamos todas estas cosas que están sucediendo actualmente, todos estos movimientos progresistas y del evangelio de la relatividad y que todo es relativo, todas estas denominaciones que se han levantado promoviendo apostasía, nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando todas estas cosas veamos, en su palabra lo dijo, que sabemos que el tiempo está cerca. Pero también nos dijo: erguíos, levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. El Espíritu y la novia dicen: ven, ven Señor Jesús. Gracias por este mensaje, gracias por este privilegio. Pero antes, Padre Santo, te pedimos perdón por nuestros pecados. No podemos acercarnos a ti sin antes pedirte perdón. Luchamos día a día con este cuerpo que se inclina al pecado, Padre Santo. Nuestro hermano Pablo decía: maldito yo, miserable yo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos. Te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos queridos,
Gracias por estar presentes en esta transmisión. Esperamos verlos en la próxima transmisión. No se olviden el fin de semana. Tenemos a nuestro hermano, amigo y pastor Will Graham al mediodía, día sábado. Y tenemos el domingo la prédica de nuestro hermano, amigo y pastor Edgar Escobar. Si está viendo esta transmisión o si ya lo va a ver por diferido, mi hermano Edgar, te mando un abrazo a la distancia. Gracias a todos los hermanos que están viendo mediante las redes sociales. Un abrazo grande. Nos vemos en la próxima transmisión. Quien toma la foto, bienvenido. Junior, perfecto. Perfecto, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga. Pórtense bien. Bendiciones.